Buenos días. Vamos a comenzar rápidamente porque además vamos muy mal de tiempo. Bienvenidos a esta sesión, a todos vosotros y especialmente también a los ponentes por estar aquí. Yo soy Pablo García, soy parte del equipo de Anteverti, una organización que es miembro de la BCN Urban Resilience Partnership, dando apoyo a la oficina de UN Habitat como empresa de consultoría estratégica. Vamos a hacer la sesión en castellano porque tenemos la mayoría de presentaciones en castellano, ¿de acuerdo? Entonces, como sabéis, esta es una sesión sobre social resilience y yo, por ejemplo, que vengo desde una formación sociológica y politológica, es un concepto que se me hace más familiar, si bien ha sido tradicionalmente enfocado hacia temas más medioambientales, ¿no? En esta sesión nos vamos a acercar desde una perspectiva social y vamos a ver diversas experiencias y desde diversas instituciones también. Creo que esto es importante porque nos va a servir para ver cómo las personas, los individuos, enfrentan y superan adversidades o cambios que se producen en su entorno, pero lo que es también interesante es que vamos a ver con algunas experiencias cómo las instituciones desarrollan habilidades y programas para el bienestar individual y colectivo, cómo se adelantan, cómo son proactivas y no solo reactivas. Sin más, os voy a presentar a los ponentes. Tenemos 4 ponentes. En primer lugar tenemos a David Quirós, desde el Ayuntamiento de Hospitalet. David es responsable de innovación social y de la estrategia, de una estrategia de Smart City, pero que además es también social, Social Smart City. Y es una de estas iniciativas que nos van a servir como una institución trabaja a futuro para adelantarse a esos posibles retos. En segundo lugar tendremos a Nicola Tolin, que es President of the Recycling Cities International Network, RecNet, y también es Executive Director of Resurve, International Program on Urban Resilience. Nicola además es una persona con una amplia experiencia en proyectos, tanto de investigación y conocimiento en cuestiones medioambientales, en circular economy o cambio climático. En tercer lugar tendremos a Xavier Escribano, investigador del grup GIAS, Grup de Recerca, Innovació i Anàlisi Social, de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, con un proyecto, más concreto un proyecto de investigación sobre ocio, acción sociocultural y cohesión social. Es aquí donde quizás veremos más cómo los individuos también pueden mejorar su situación de resiliencia. Y por último, contamos también con Noemí Sans, que es la directora técnica del CUESP, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Esta también es una experiencia muy interesante porque no solo vamos a ver enfocado la resiliencia hacia las personas que digamos, que son objeto de tener una emergencia o que están enfrentando una adversidad, sino también cómo los operadores que trabajan con esas personas necesitan aumentar su propia resiliencia ante esas situaciones. Tendremos 10 minutos para cada ponente y después daremos paso a las preguntas. Sin más, entonces, comenzamos con David, por favor. Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a la organización de esta semana de reflexión y debate que es muy importante que se produzca en muchos aspectos y en muchos espacios. Yo voy a intentar situar y justificar un poco por qué, tal y como decía Pablo, miramos de adelantarnos a esos posibles cambios o a esos cambios que se están produciendo en nuestra sociedad. Y desde la ciudad, desde un municipio, desde el ámbito de actuación competencial a veces y otras no, pero sí cómo intentamos transformar y mejorar sobre todo, que es el objetivo final, la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? ¿Por qué, como dice la diapositiva, por qué escribir un futuro diferente? Bueno, con la excusa de las Smart City, que parece que de golpe nos invaden y aquella ciudad o aquel municipio que no pretenda ser inteligente parece que no está en la vanguardia o en la senda del cambio y de la transformación, pues con esa excusa, como os decía, intentamos avanzarnos, intentamos aplicar una visión global, una visión estratégica de ciudad y evidentemente generar esos cambios profundos que han de facilitar
la vida de nuestros ciudadanos. Nosotros, cuando hablamos de Smart City, no queremos hablar única y exclusivamente de recogida de residuos, de eficiencia energética, de Big Data. Queremos ir más allá, porque al final las ciudades las construyen los ciudadanos, o las construimos los ciudadanos y las ciudadanas, y esa es la fuerza transformadora que ha de persistir. Entonces, a partir de ahí, con esos retos, planteamos que además la tecnología es nuestra herramienta, una aliada, no solo la única, pero es una aliada, no es el fin para llegar a esa transformación de la ciudad. A partir de ahí, ¿cómo dibujamos esa Smart Social City de la que hablaba Pablo anteriormente? Bueno, pues lo primero que hacemos es intentar definir un territorio. Dentro de la propia ciudad, intentar definir un territorio que represente a la ciudad. Hospitalet, para los que no la conocéis, es una ciudad que está justo al lado de Barcelona, dentro del área metropolitana de Barcelona, o sea, en todo el contorno urbano seríamos lo mismo, cada uno con sus características. Somos una ciudad de 260.000 habitantes, con una alta densidad de población, estamos en 12 kilómetros cuadrados, atrapados por Barcelona, Cornellá, Esplugas, el Prat, otras ciudades del entorno que no nos permiten crecer, con lo cual hemos de inventar e innovar políticas y acciones que nos permitan que el ciudadano de Hospitalet viva de manera cualitativa, pero que además atraigamos talento y retengamos el que tenemos para poder seguir creciendo como ciudad. A partir de ahí, ¿qué os decía? Pues identificamos diferentes territorios dentro de la propia ciudad y en función de la complejidad o de las necesidades, pues elegimos uno, y además elegimos un territorio que entendemos que tiene más dificultad, por una tasa más elevada de población inmigrada, por más densidad de población todavía, porque hay una población de más de un 20% de población mayor de 65 años, es decir, no queremos ir a desarrollar el distrito social desde el ámbito de lo fácil, sino intentamos que sea el espacio más complejo que nos permita desarrollar más acciones. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí queremos hablar de cultura, de educación, de medio ambiente, de gente mayor, de discapacitados, es decir, ahí ponemos el énfasis en esa Smart City, en esa ciudad inteligente de las personas, donde las personas han de ser el centro y donde todo lo que se genera el ciudadano lo ha de percibir como una mejora real. Evidentemente nosotros podemos tener un sistema de alumbrado LED o de un tipo de tecnología que es una mejora para el ciudadano, pero el ciudadano no la percibe como tal. Definimos el distrito social, como os decía, que además tiene pues, espacios verdes, equipamientos municipales, tiene mercados, tiene colegios, tiene centro de atención primaria, es decir, es una pequeña ciudad, con dos objetivos. El primero es, como os decía, mejorar la calidad de vida del ciudadano, pero no con la premisa de que hacemos un piloto, estamos 6 meses y a los 6 meses nos marchamos dejando todo de sensores por el barrio, sino vienen los proyectos para quedarse, evidentemente se han de testar y se han de evaluar, pero vienen para quedarse, y con el segundo objetivo, que todo lo que se vaya desarrollando en ese territorio debe poderse replicar luego en el resto de la ciudad. Evidentemente, luego cada barrio, cada espacio tiene su realidad, pero debe poderse replicar en el resto de la ciudad para que todos los ciudadanos de Hospitalet puedan beneficiarse de esos cambios. ¿Y en qué consiste un distrito social o qué características creemos que debe tener? Pues sobre todo la estrategia de estar centrada en la innovación social. Procesos muy innovadores, con una metodología transversal, transparente y muy abierta, donde todo el mundo pueda participar, colaborar y co-crear en la creación o en el desarrollo de esas acciones, que fomente la participación, como os decía, que haya una gestión económica y social inteligente, que además sirva para generar inclusión de las minorías, de las diferencias que se producen en dicho territorio, que ayude al conocimiento del barrio. Ha habido, pues como os decía, ¿no?, por la densidad de población y por los procesos migratorios, mucha gente que ha venido de fuera de la ciudad, que se instala, que vive, que participa de esa ciudad, pero que no conoce el barrio o el entorno, ¿no? Pues que se fomente ese conocimiento y además se genere el respeto y la responsabilidad sobre el mismo territorio. Eso es otra de las características que queremos que ha de tener el distrito social. A partir de ahí, ¿cómo construimos ese distrito social? Bueno, una vez hemos decidido el territorio, hemos pensado que queremos hablar de las personas, pues lo primero que hicimos hace 2 años fue trabajar en un workshop donde, aquí tenéis algunas de las imágenes, invitamos a el tejido social, no solo del territorio, sino de la ciudad.
invitamos a empresas grandes o pequeñas que tenían interés en participar en el desarrollo de esa estrategia de ciudad, evidentemente a técnicos municipales, a las universidades, porque tenemos convenios de colaboración con la UPC, con la UB, con la UOC, precisamente para que nos ayuden después a transferir ese conocimiento y a evaluar las políticas que vamos desarrollando. Y sobre esa jornada de 2 días, lo que hicimos fue reflexionar cómo todos esos profesionales, cada uno desde su ámbito, veían o pensaban que se podía construir un barrio social que luego fuera una ciudad social desde el punto de vista de la inteligencia. Como no creemos que solo el proceso innovador ha de ser el resultado, como no creemos que solo el resultado ha de ser innovador, sino también el proceso, una de las innovaciones de dicho workshop fue que de la primera sesión, del primer día, todos los participantes salieron a conocer el territorio en una excursión de 2 horas, acompañados por el responsable político del territorio y por los técnicos municipales, salieron a pisar la calle, a ponerle cara a los problemas reales del entorno que después debían abordar y reflexionar sobre él para mejorarlo. Entendemos que gestionar desde los despachos tampoco es ser de ciudad inteligente, con lo cual era importantísimo que los profesionales que se habían mostrado además voluntariamente y de forma activa en participar en dicha sesión, pues que conocieran ese barrio, ¿no? Y esa realidad y cómo se relacionan las personas y qué tipo de establecimientos hay y por qué hay una calle sin tanto comercio y otra que tiene más comercio. Y esa era fue una de las partes innovadoras también del workshop y que además luego estuvo muy bien valorada por los participantes. De esa sesión de trabajo salen algo más de 200 ideas. A partir de las prioridades del gobierno municipal, como no puede ser de otra manera, se priorizan unas 25 ideas y se van dando forma más de proyecto, y en la actualidad tendríamos unas 13 que somos las que estamos aterrizando o empezando a aterrizar, porque son procesos, como os decía, muy lentos, y como lo que no queremos es un piloto de 6 meses y desaparecer, y además son procesos participativos donde entidades o empresas o las universidades van a ayudarnos a implementarlo, pues vamos desarrollándolas. ¿Qué tipo de acciones estaríamos desarrollando? Algunas de las acciones, a pesar de que el distrito social está enmarcado en un territorio físico y delimitado, se pueden desarrollar en otros espacios de la ciudad, porque el concepto es, como os decía, todo el tema del ámbito social. Pues algunas de las acciones que estamos desarrollando podrían ser un proyecto de arte urbano, mediante el graffiti, mediante la expresión artística de jóvenes, de más jóvenes en este caso. La idea es recuperar espacios, revitalizarlos, que generen otras sensaciones dentro de la ciudad. Tenemos el proyecto de Pintando Historias, que lo vamos a empezar a poner en marcha, si todo va bien, a partir de septiembre, y es coger a gente mayor de la ciudad que va a explicar una historia, y los niños que van a ver cómo se explica esa historia la van a dibujar para después elaborar alguna especie de cortometraje que se pueda proyectar y pasar. Tenemos el proyecto de Uicusolares, que es revitalizar espacios públicos, espacios que por motivos de la crisis no se han edificado, quedan en desuso dentro de la ciudad, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es, con un proceso de dinamización, de participación, revitalizarlos. Tenemos los espacios de innovación social, porque no solo pretendemos llegar a colectivos desfavorecidos o con menos recursos, sino que también, como os decía, atraer y retener talento. Tenemos espacios de innovación social que lo que pretenden es, mediante un acuerdo con entidades bancarias, ellos nos ceden el espacio y nosotros vamos a intentar desarrollar ahí proyectos de startups o de favorecer el espacio para emprendedores, para que en esos proyectos, en ese territorio también la innovación desde el punto de vista económico también tenga cabida. Tenemos lo que son caminos inclusivos. Este es un proyecto que se hace por el río y es delimitar y marcar un circuito para que cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pueda disfrutarlo. Personas con movilidad reducida, personas con discapacidad visual, etcétera. Tenemos el fomento de la gastronomía local, un espacio donde hay muchos espacios de tapas, ¿no?, de una generación que vino en los años 60, pues que todavía se mantiene, pues vamos a fomentarla y a participarla. Y así muchísimos más proyectos, como os comentaba, que queremos ir implementando poco a poco y queremos ir aterrizando para luego replicarlos en el resto de la ciudad. Por tanto, para nosotros, una ciudad será inteligente si realmente aplica la innovación social como motor y como transformador de esa realidad. Será inteligente si además utiliza la tecnología desde un punto de vista eficiente, pero para nosotros lo más importante es que una ciudad será inteligente si es capaz de generar igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos y sus ciudadanas, y que
la equidad sea la herramienta o el fin de esa ciudad y de esos ciudadanos. Y en Hospitalet pues seguimos trabajando en ello y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, David. Ahora daremos paso a Nicola Tolin. Nos va a explicar la experiencia de 2 organizaciones internacionales. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a hacer mi presentación en inglés porque creo que una traducción profesional va a ser más apropiada que la mía. So, my presentation will focus on explaining what is Recycling City Network, what is Resurbe very briefly, and then I will showcase 2 projects that we developed in Medellín and Bogotá in informal settlements, and draw some points to have a base for discussion later. So, Recycling City Network, it's an international consortium with overnight organization in 11 countries that has been launched during the World Urban Forum in Medellin at the beginning of 2014. And it's focusing in rethinking radically how the city are planned, designed, managed, and lived. So it's a multidisciplinary and multi-sectorial platform with private and public organizations. And at the end of 2014, we launched our first executive program focusing specific on urban resilience. We launched it in November, and we start with 15 partner and collaborating organizations. And in between others, UN Habitat City Resilience Profiling Program, the City of Medellín, the City of Barcelona, and UNESCO Chair Sustainability here at the Technical University of Catalonia. Already in 2 years, we reached to have over 60 collaborating organizations and 200 participants from 27 countries. So we have a global span, although we are at the moment still having quite a strong focus in Latin America. We develop a number of activities that are principally focusing in creating a common knowledge base, starting from real case studies. Resilience, it's a 40, 50 years long story, but urban resilience, it's actually quite new. From the research point of view, we have rather little research made specifically on cities and resilience. We have a scattered approach, not just only in research, but also in cities, in the way it is evaluated and which way it's planned. Thereby, we decided to start from the ground, start to collect case studies. We do it through 7 thematic working groups, and at the end of the first 2 years period, we will deliver a series of outputs, including 7 publications by Springer, a number, 3 international conferences, and a number of things more. But getting to the most important part of the presentation, I would like to start to present 2 real cases. 2 real projects we realize in Medellin and in Bogotá, in informal settlement. Here we're starting with Altos de la Estancia, that's an informal settlement in Ciudad Bolívar, just on the outskirts of the city of Bogotá. We have over 1 million persons. It's one of the toughest neighborhoods in the country, as a matter of fact. There was a police station 5-6 years ago, but they left already since some years, and there's not at all any police presence in the area because it's considered a little too unsafe, even to have the physical presence of the police. You can see the condition of the shelters. And some years ago, there was a massive landslide of 18 acres. The entire piece of the mountains coming down, namely it will be one of the biggest landslides in entire Latin America. So the risk agency of Bogotá started to intervene in the area and start a project to secure the area from a geological point of view, big infrastructures in order to secure geologically the area. After that, they realized that without
involving the community and just limiting the intervention to this technical aspect was not quite enough. And they start to understand that eventually that was a possibility for innovate and structure better the community to give resources for the entire cities. So they start to think in terms of creating a park for the entire city over there, to start to work with the local community, to start to create a community that's more cohesive, more working together. And we start thereby a project in order to give the possibility to the community to take over this space, to reappropriate this space, and to use as their own. In order that all interventions were realized, were co-designed, co-produced together with the local community, starting from their needs, basically, and to let them to take care of it, to own it. Right now, this is going to be a metropolitan park, and they are even start to think to have it, to have some production areas, production of energy through renewable resources that could generate income for the entire community, selling the energy that is produced in this park in the other more affluent neighborhoods. It is a system of urban gardens that are working actually to support the community and that interlink also to intangible heritage and local practice for medicine. It's a number of activities that generate a series of co-benefits. So it's not just the resilience as risk, but it's an integrated project that starts from the need of the local communities. This has been awarded a prize during UNI SDR Congress in Sendai as one of the world best practices facing risk reduction, but again, it's beyond that. And this now, this kind of process has been replicated in other 15 areas or risk areas in the entire city of Bogota. This is another case, even more extreme, that's Medellin old landfill. The city landfill, uncontrolled for over 30 years, that during the civil war has been occupied by Colombian migrants from the conflict areas. And there's been that built their shelters in the only place still available that was on top of this trash dump. And they gathered their own resources. Their survival was generated by this trash. I've not been showing this picture before. I've been having the possibility to be welcomed by some of the ladies living there. And I've been thinking quite a long while if I should take the picture. I've been speaking with them about it. And they told me, no, you should actually show around in which way we're actually living. Here, just to give you a glimpse of an idea, in a space 1/3 of this room were living 7 persons from 60 to 6 years old, 5 of them with severe mental and physical health conditions that created the shelter over there. The municipality started to work on this area, dislocating the persons abruptly from one day to another. Although they've created their own social connection there, they just moved them away, separated them, and moved them away because it was unhealthy for them to live there. This was brutal, but the municipality from the other side wanted to recover this land. And this project started as an environmental restoration project. But soon after, it's been discovered that without working with the entire community, that it's a slum around it, of 500,000 persons, this project will have never worked. It was not just about the environmental restoration. Environmental restoration has been done using appropriate technology through phytoremediation, using local traditional plants, and using system and technique that are eradicated in the local culture. But more importantly, this has been designed and constructed by 2 cooperative women that fight not to be relocated, and after fighting in order to have something even more important for them, that was not the security or the health, but was to have work and something to eat. And they've been
working with us, they've been trained as a gardener, they've been trained in order to realize this work, and now there is the final result is this, that's an urban garden for the entire city that has been planted and is being taken care currently by 2 cooperative women that are having their own business, their own income generated, and they're working in the entire city. And this process, avoiding the massive relocation, is now being replicated in another part of the areas of the city of Medellin. Final case, it's the international conference we organized in Medellin and in City of Mexico last December, and the theme was empowering local communities for local actions. But should we just in between academics and international organizations speak about how to empower communities without having communities there? So we decided to give the central role to 14 communities coming from all over Mexico to tell us what they were, their needs, and which way they were doing things. Here just some final remark or lessons learned from this project. Yeah, don't be too scared. It's just to point out that what we learned, most importantly, is that all of us coming from the university, from the private sector, from international organization, the community themselves, we all approach a specific project having a very limited vision, having not the full picture. And the only way in which we could have the full picture was to exchange knowledge in between ourselves, in order to create co-benefits, not just risk, not just adaptation, not just mitigation, but also the question of development, all together. To co-create together, to co-design together what should be the intervention about. To generate ownership. Colombian legislation is extremely advanced because it's in the national legislation they speak about the reappropriation of the territory by the local communities. To be lost in translation, the difficult to communicate in between different kind of actors and stakeholders. The time conflicts, conflicting time perspectives. An administration is having a time frame of 5 years. A mother that's thinking time frame of his son. The heirs or the environment, that's our base, that's having a much longer time perspective. Knowledge brokerage, the way in which we establish a dialogue and we really interchange knowledge. The plan that it's not something crystallized, but it's actually something that itself should be dynamic. And finally, the rise and death of the planners. The planners not considered as demiurgs, but that should be actually facilitator of this process. We develop, I won't enter into it, a process design methodology to support this kind of intervention following all these principles. I'm happy to speak with you later about it. And final message, that the resilience is a trigger for innovation. And in order to be built, it needs also a kind of planning, a kind of process that's also innovative and it's also resilience in itself. Thank you very much. Interesting, impressive. Ahora vamos a pasar con Xavi Escribano sobre un proyecto de investigación y acción sociocultural para la cohesión social. Sí. Hola, buenas tardes. El proyecto que os quiero presentar hoy es el llamado Ocio, Acción Sociocultural y Cohesión Social. Se lleva a cabo desde el grupo de investigación al que pertenezco, que es el Grupo de Innovación y Análisis Social GIAS, de la Facultad de Educación Social Pere-Tarrés, que está adscrita a la Universidad Ramon Llull. Bueno, antes de empezar... Vale. Bueno, estos son un poco los puntos que os quiero explicar esta tarde. Por un lado, la justificación y la relevancia científica del proyecto, los objetivos que nos hemos marcado en el mismo, los miembros que formamos parte de este grupo de investigación, que no solo está en nuestra universidad, sino otras del Estado español, las características a nivel metodológico de la investigación que llevaremos a cabo, el marco teórico al que nos ascribimos, las hipótesis que queremos demostrar y los conceptos que trabajamos,
y los resultados. Intentaré ser lo más breve posible para no comernos demasiado tiempo. En primer lugar, la justificación del proyecto. Hemos detectado que hay ciertas necesidades que se han visto desde diferentes administraciones, así como desde el mundo de la academia, unas de carácter sociopolítico y otras de carácter más pedagógico. En el lado sociopolítico tendríamos la lucha contra la exclusión social, la superación de las divisiones sociales dentro de los diferentes países y la construcción de sociedades inclusivas. En cuanto a los factores de carácter pedagógico, nos gustaría resaltar nuestra intención de recuperar las redes sociales, redes de apoyo y de participación dentro de la ciudadanía, así como el reconocimiento social de las entidades que se dedican al ocio y a la acción sociocultural como constructoras de participación, de cohesión social. En cuanto a nuestra finalidad última de la investigación, es establecer la relación que existe entre el ocio y la acción sociocultural y la cohesión social. Y para llegar a esta conclusión nos hemos marcado dos objetivos principales, que es, por un lado, identificar los criterios, las metodologías y las acciones que se llevan a cabo desde las entidades de acción sociocultural y ocio, y por otro, generalizar las buenas prácticas que vayamos detectando a lo largo de nuestra investigación. Como ya he dicho, no estamos solos, sino que la Fundación Pere Tarrés y la Universidad colabora también con la Universidad de Deusto y la Universidad del País Vasco. Estamos en este proyecto de investigación, desarrollo e innovación, que ahora veremos de dónde viene. En cuanto a la investigación en sí, nos hemos propuesto analizar 4 barrios del Estado español, 2 en el País Vasco y 2 en Cataluña, para recoger las experiencias de sus habitantes y vecinos y vecinas en cuanto a la acción sociocultural y al ocio. Esto lo haremos de dos formas. Por un lado, más cuantitativo, son encuestas donde vamos a recoger las experiencias de los vecinos y vecinas, y por otro lado, entrevistas con agentes clave del territorio. Lo queremos hacer así porque creemos que es interesante ver la evolución del barrio, que nos cuenten, además de las experiencias que tiene la gente, cómo ha ido evolucionando, el porqué, cómo se ha ido viviendo en el barrio, qué cambios ha habido en los diferentes territorios gracias al ocio y la acción sociocultural, etc. La duración del proyecto es un total de 3 años y estamos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. En cuanto al marco teórico, a la teoría, partimos de la necesidad de mejorar la promoción sociocultural y el desarrollo comunitario. Vemos que existe esta necesidad, esta inquietud de generar redes sociales en los diferentes territorios, y creemos que si queremos lograr una cohesión social debemos trabajar en este aspecto. ¿Cómo creemos que se da esta evolución? Pues si conseguimos que el individuo tome parte en experiencias de ocio y acción sociocultural. Pasando por estas experiencias se acaba dando lugar a una ciudadanía activa y resiliente, que es capaz de generar redes de apoyo social, como veremos más adelante. Antes de entrar más en materia, me gustaría explicar estos 2 conceptos que son muy importantes en nuestra investigación. En primer lugar, la cohesión social, que sería como el gran objetivo, y luego el ocio y la acción sociocultural, que sería un poco el medio que creemos que es necesario para conseguir este objetivo. En cuanto a la cohesión social, ya ha comentado Pablo antes que es un concepto bastante académico, un poco complejo, hay muchos autores que hablan sobre él, pero nos hemos fijado en estos 3 aspectos principales que creemos que son imprescindibles para que podamos hablar de cohesión social. Por un lado, la pertenencia a un grupo o comunidad. Si una persona no se siente partícipe de un territorio, no se siente partícipe de una comunidad, difícilmente tendrá la visión compartida necesaria para llevar unas acciones comunes, para resolver unas necesidades también comunes. Estos 2 aspectos deben entenderse como un proceso. Entendemos la cohesión social no como una finalidad, no como una meta a la que se llega y ya está, sino que es un proceso que va evolucionando con el tiempo, porque van surgiendo nuevas necesidades en los territorios y, por tanto, esta cohesión social se va alimentando y va evolucionando con el tiempo. Por otro lado, el ocio y la acción sociocultural es un recorrido ya que tiene un principio y un final, por así decirlo. Lo entendemos como estas prácticas de participación y construcción ciudadana que tienen lugar en contextos de ocio educativo. Me gustaría resaltar este concepto. El ocio normalmente se entiende como simplemente el uso del tiempo libre. Nosotros lo queremos entender más como un espacio donde las personas aprenden cosas, se educan y se convierten en mejores ciudadanos y mejores personas a través de la participación y la construcción de ciudadanía. Si seguimos este camino, acabaremos incrementando la cohesión social.
que es, creemos, el resultado que tiene el hecho de pasar por estas experiencias. Entonces, en resumen, tendríamos, si conseguimos una ciudadanía activa, que se conseguiría a través de la participación en esas experiencias de ocio y de acción sociocultural, conseguimos que se generen redes de apoyo social. En estas redes de apoyo social están los recursos necesarios para aumentar la resiliencia social. Pero tiene que entenderse que estos tres engranajes tienen que darse a la vez para que funcione el sistema. Si queremos una resiliencia social, necesitamos redes de apoyo social, pero estas redes de apoyo social no se generan de forma espontánea. Hace falta una ciudadanía activa que pretenda generarlas, que tenga la intención de generarlas y sobre todo que tenga un objetivo común de por qué son necesarias estas redes de apoyo social. Por eso creemos que es importante investigar en este sentido. Y por último, bueno, los resultados que nos hemos planteado. Hay más, pero yo he elegido estos tres que creo que son los más relevantes para la presentación de hoy, que es por un lado en el campo de la investigación aplicada. Queremos ofrecer diferentes propuestas a las entidades que se dediquen al ocio y la acción sociocultural para que tengan más opciones, más formas de llevar a cabo su trabajo. Por otro lado, también nos gustaría, en la dimensión teórico-pedagógica, mejorar estas prácticas, es decir, no solo ofrecer diferentes opciones, diferentes oportunidades, sino también dar la ocasión de que lo que ya se está haciendo se pueda hacer de una forma mejor, siempre que se tenga la cohesión social como objetivo último. Y por último, a nivel de innovación, sería crear una guía metodológica transferible a otros proyectos similares al nuestro, para crear también un poco de red a nivel académico e ir todos un poco en la misma dirección. Y bueno, creo que que lo he hecho a tiempo. Muchas gracias por su atención. Este es mi mail. La presentación la tengo tanto en castellano como en inglés. Si a alguien le interesa que le pase este material, no tengo ningún inconveniente en dárselo. De todas formas, cualquier duda o cuestión sobre esta presentación me podéis escribir tanto en castellano como en inglés. Respondo en los dos idiomas sin ningún problema. Y nada, ya está. Gracias por vuestro tiempo. La brevetat. Acabaremos ahora con Noemí Sanz, nos explicará la experiencia del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Gracias, Pablo. Bueno, a continuación voy a explicar un proyecto que inició la dirección del CUESP hace ya unos años, sobre el 2010 aproximadamente, y que a día de hoy aún está vigente. Tal como dice el título, promoviendo la resiliencia en los operadores de emergencias sociales, en el año 2010 surgió por parte de la dirección del CUESP una inquietud relativa al impacto que los profesionales del centro estaban teniendo a raíz de la exposición continua y constante ante situaciones de urgencia y emergencia social que se producen en la ciudad de Barcelona. Para que os digo unos datos simplemente para que os situéis en la realidad de nuestro servicio, el CUESP anualmente atiende aproximadamente 250 emergencias sociales que tienen siempre como consecuencia un hecho traumático o una muerte traumática. Hecho traumático o muerte traumático en el sentido de que se han producido suicidios, homicidios, accidentes de tráfico, etc. Pronto los indicadores nos mostraron que efectivamente los profesionales del centro empezaban a mostrar signos de burnout, signos de estrés postraumático, de ansiedad, de fatiga de la compasión, producidos básicamente como consecuencia de la inevitable convivencia diaria con personas y o familias que habían sufrido un hecho traumático e inesperado. Algunas de las tareas que ejercen estos profesionales son comunicación de malas noticias a las familias que han sufrido este hecho traumático, acompañamiento en el momento posterior al incidente crítico, acompañamiento al reconocimiento de cadáveres en el caso de que sea necesario, acompañamiento también en la gestión documental a los servicios funerarios para poder dar soporte a estas personas o familias que en este momento
pues son incapaces de hacerlo por sus propios medios. ¿Cuáles eran las evidencias por las que nosotros empezamos a ver con bastante claridad y con bastante contundencia? Se empezaron a producir bajas por estrés. Había cierta apatía por parte de los profesionales del centro. Muy preocupante, alteraciones del sueño y de hábitos alimenticios y en algunas circunstancias, incluso somatizaciones de diferentes enfermedades. Efectivamente, estas consecuencias no se daban en todos los profesionales, evidentemente, ni todas ellas en un mismo profesional, pero sí que eran suficientemente significativas para que desde la dirección se llevaran a cabo medidas de protección más eficientes de las que hasta entonces se estaban produciendo e implantando. A partir de aquí, y teniendo en cuenta los ejes fundamentales de nuestro servicio, que son un sistema de gestión de calidad basada en la norma internacional OEMIL 1-2008, teniendo en cuenta un segundo eje, que es las competencias del CUES, urgencias y emergencias sociales, y teniendo un tercer eje fundamental, que es la cura y autocura de los profesionales, iniciamos un proyecto de gran magnitud, muy innovador, en el que el objetivo fundamental era la de otorgar a los profesionales una participación activa y constante en todos aquellos aspectos y decisiones que les afectara directamente a ellos. ¿Qué hicimos? Crear y establecer espacios para favorecer dicha participación e implicación, de manera que los profesionales pudieran participar activamente en todos los procedimientos operativos internos y del servicio, en aquellos circuitos internos que tenían a ver con el funcionamiento y con la organización y aquellos documentos de trabajo que implicaran efectivamente decisiones que les afectaba a ellos mismos. Aunque los esfuerzos por parte de la dirección y del Departamento de Prevención habían sido importantes a lo largo de todos estos años, entendimos que era imprescindible que los propios profesionales fueran el motor de dicha elaboración de procedimientos, puesto que el hecho de que fueran ellos mismos sería seguramente un factor importante para que se pudieran reducir estos efectos nocivos que hace un momento estaba indicando. Así que lo que hicimos fue crear un proyecto que se llama REVI. El CUES tiene una característica que le ponemos nombres a todos los proyectos y todos son nombres cortos y acabados en I. Esa es la característica fundamental. De modo que este es el proyecto REVI, que era, tal y como dice las siglas, revisión interna del sistema. Los recursos eran, la verdad, no eran muy complejos, simplemente era recursos humanos, que hubiera un responsable de la dirección que pudiera liderar todo este proyecto y que participaran absolutamente todos los profesionales de todas las categorías profesionales. En segundo lugar, era importante y necesario disponer de una serie de espacios para que estos profesionales, juntamente con la dirección, pudieran trabajar de manera eficaz y eficiente, creando reuniones periódicas, creando equipos técnicos, que cada equipo técnico estaba compuesto por diferentes profesionales de diferentes categorías profesionales, y finalmente las supervisiones por parte de la dirección del centro. Y finalmente, el proyecto, que estaba dividido efectivamente en diferentes fases, que va desde la fase previa hasta la fase de implantación. A ver, la fase previa es probablemente la fase más importante de todo el proyecto, puesto que lo que tiene que garantizar la dirección del centro era explicar muy bien a los profesionales cuál es el circuito establecido, cuáles son las normas y cuáles son los objetivos. En segundo lugar, convocar una reunión inicial en la que pudieran participar la mayor parte de estos profesionales y darles un margen y un tiempo para que ellos pudieran preparar individualmente cuáles creían ellos que podrían ser estos proyectos o estas mejoras a implantar o a trabajar en este proyecto. Y finalmente, una vez convocada la reunión y en el momento del encuentro, que todos estos profesionales pudieran hacer un primer brainstorming de ideas y recogida de propuestas de mejora.
Por tanto, como digo, esta parte es fundamental para que todos los profesionales entiendan muy bien cuál es el circuito. La fase inicial, justamente la siguiente, es quizá la más estratégica, en el sentido que aquí la responsable de dirección que se encarga de ejecutar y de dirigir este proyecto, juntamente con un equipo previamente seleccionado, tienen que hacer varias tareas absolutamente importantísimas. Una es, efectivamente, hacer todo el checklist de estas propuestas que en la fase inicial nos han traspasado los profesionales. Una vez hecho el checklist, se categoriza por bloques temáticos, porque hay una disparidad absoluta de propuestas y, por tanto, hay que poner un cierto orden, en este caso es bloques temáticos. Lo siguiente, elaborar el semáforo que se propuso por parte de la dirección, que lo que implica es que de las propuestas que nos traspasan los profesionales se pueden clasificar y se deben clasificar de la siguiente manera. En rojo, aquellas propuestas que efectivamente requieren cambiarlas totalmente o crearlas de nuevo, porque no existen y porque son necesarias. En segundo lugar, en naranja estarían aquellas propuestas que efectivamente ya están implantadas, ya hay circuitos, pero es necesario hacer cambios puntuales o parciales. Y finalmente, en verde, aquellas propuestas que, aunque los profesionales las hayan propuesto, desde la dirección no se cree oportuna porque sí que se considera que ya están establecidas y que funcionan correctamente y que, por tanto, en principio no se tendría que hacer ningún tipo de cambio al respecto. También en la fase inicial está el tema de la priorización y esto lo hace conjuntamente también la dirección con los propios profesionales. Lo que implica es que de todo el checklist que se ha establecido, se empiezan a abordar primero aquellos temas o aquellos proyectos que se consideran más importantes para el desarrollo de la gestión. Automáticamente, cuando se generan estas prioridades, se crean los diferentes equipos técnicos que la dirección cree oportuno construir a partir de, uno, qué tema es y, segundo, a qué criterio profesional le implica más cada uno de estos proyectos. Y finalmente se hace de cada equipo técnico efectivamente una reunión estratégica para explicarles muy bien el contenido del proyecto y asignarles las tareas que son necesarias para poder acabar con un proyecto o con un producto final. Rápido, la fase de desarrollo es quizá la que más se prolonga. ¿Por qué? Porque los profesionales empiezan a trabajar en estos proyectos que se han considerado. Si tienen dudas, efectivamente, evidentemente tienen el soporte de la dirección, pero lo que sí que se les exige, que se les pide, es que estos trabajos, estos proyectos, estas tareas tienen que ser siempre dentro de la jornada laboral, porque lo que no se puede hacer ni se pretende en ningún caso es que se generen horas extras para poder hacer esto, porque entonces no hacemos nada, aún la liamos más, ¿no? Fase última, la de financiación e implantación. Simplemente el equipo técnico presenta la propuesta a la dirección. Normalmente las propuestas tienen muchísimo sentido y son muy eficaces y, por tanto, se validan y se implantan inmediatamente en el centro. A modo de ejemplo y muy rápido, proyectos realizados estos años anteriores. Quest solidario, Quest sostenible, bueno, esta es la relación, alguna de los proyectos que se han generado, pero sí que yo haría énfasis en uno que es el equipo permanente de PRL, que esto significa de que se propuso por parte de los profesionales que hubiera permanentemente un equipo construido y que trabajara permanentemente en todo el tema de prevención de riesgos laborales y en el que este equipo, además de tener los profesionales de cada categoría, a más tendría que tener siempre, por deferencia, la dirección del centro y la dirección del proyecto. Finalmente, conclusiones. Y después de analizar todo el trabajo de todos estos años, la dirección lo que considera y lo que sí que ha observado es que se ha conseguido potenciar la autonomía de los profesionales del centro. Muy importante, hemos aumentado la implicación de una parte muy importante de los profesionales.
fomentando efectivamente la responsabilidad en su trabajo. Y además, el hecho de que estos profesionales sean los que trabajen estos procedimientos facilita a la dirección mucho el trabajo en cuanto a el conocimiento del procedimiento, porque justamente lo están haciendo ellos, evidentemente con la supervisión de la dirección y con la validación, por supuesto, de la dirección. Pero creemos que los resultados del trabajo que hemos realizado durante todos estos años ha valido mucho la pena hacer el esfuerzo de darle una parte importante de la responsabilidad a los propios profesionales del centro, que son los que trabajan y los que sacan el trabajo adelante y además, como os he explicado, en situaciones muy, muy, muy complejas. He ido muy rápido, pero sí he ido en tiempo. Ya está. Bueno, muchas gracias, Noemí. Creo que hemos ido muy bien de tiempo. Quiero agradecer especialmente a los ponentes porque he sido un poco ogro con el control del tiempo. Creo que tenemos 5 minutos para hacer preguntas, así que si alguien quiere comenzar. Si no, me lanzaré yo. Bueno, pues comenzaré yo lanzando alguna pregunta. Creo que ha habido una cierta constante en implicar a la gente en todos los programas de resiliencia. A mí me surgía la cuestión hasta qué punto cuál es el papel que juegan las instituciones y cuál es el papel que juegan las personas o las comunidades. Y en este sentido me ha llamado la atención cómo en los proyectos en Colombia, en situaciones muy complicadas, las personas se organizan, se adaptan y transforman la realidad en la que están. Y me hacía pensar cuáles son los factores que hacen que la gente se movilice. Es porque hay una situación muy complicada y eso se moviliza, pero quizás por otro lado eso también puede ser limitante porque tienes menos recursos, ¿no? En este sentido, me gustaría ver si pudieras, quizás, Nicola, hacer alguna valoración sobre esto. Un par de cuestiones. En ambos casos, pero también en otros proyectos en otros países, la movilización como conjunto de personas que se ponen juntas ha salido en el momento en el cual se vieron puestas en riesgo por las decisiones de la administración, que quería desplazarlos, que quería hacer otra cosa en su propio territorio, y antes a lo mejor no estaban unidos y tal, pero se movilizaron. Y se movilizaron sobre todo las mujeres. Luego, la segunda, y esto ha sido, normalmente se movilizaron en contra de la administración, no en contra del riesgo geológico, climático y tal, pero en contra de las soluciones de la administración. En segundo lugar, la administración, estos proyectos se desarrollaron de manera muy fluctuante a lo largo de muchos años. Lo de Medellín tardó más de 10. La administración no siempre ha sido de manera siempre presente. Por vez dabas unos recursos, por vez había determinación política, por vez no. Las comunidades se vivían ahí todos los días. Y eso ha permitido que el proyecto siguiera adelante, porque ellos se quedaban a pesar de cambios políticos en Estados Unidos. Muchas gracias, Nicola. ¿Tal vez alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues creo que hemos conseguido acabar a tiempo. Quiero agradeceros a todos otra vez por estar aquí y especialmente a nuestros ponentes hoy por traernos estas experiencias. Gracias.